Señor, que en el mismo Espíritu sepamos apreciar el bien y ser llenos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, guíanos y danos tu paz. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, guíanos y danos tu paz. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, guíanos y danos tu paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar este cuarto capítulo del directorio, del nuevo directorio de catequesis, ¿verdad? Y es muy importante, ya en el otro, cuando terminábamos el tercer capítulo, veíamos a los catequistas laicos. Dentro de estos catequistas laicos, pues destaca la figura del catequista laico, que es precisamente muchos hombres y mujeres, hablamos de los padres de familia, de los abuelos, de la comunidad, ¿verdad? Pero luego veíamos que hay personas específicas que se dedican a dar la catequesis, a acompañar en este proceso educativo en la fe, que es la catequesis. Y que estas personas son hombres y mujeres que entregan su tiempo, sus ganas de vivir su testimonio, su fe, lo dan para bien de los demás. Y veíamos la valiosa colaboración de las mujeres. Muchas mujeres que están haciendo esta labor, claro, sin hacer a un lado también la valiosa colaboración de muchos hombres, porque también hay muchos hombres que se entregan de forma también así, plena, para el servicio de la catequesis. Y es muy bonito encontrar también dentro de esto, que ya veíamos al principio de ese tercer capítulo, es muy bonito encontrarnos con sacerdotes religiosos y religiosas entregados en este servicio, ¿verdad? Entonces, con muchas religiosas y sobre todo sacerdotes, porque cuando hay un equipo eclesial formado por sacerdotes, por religiosos o religiosas y por laicos comprometidos a favor de la catequesis, entonces este equipo es un equipo muy completo que va a buscar precisamente la animación de la catequesis. Por eso, hoy es importante ver la formación de los catequistas. ¿Cómo debe de ser esa formación de los catequistas? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su finalidad? Hablamos mucho de la catequesis y a mí me quedó muy grabado una vez que fuimos a una asamblea nacional, donde estaba pues un gran catequeta de nuestra nación, que es el padre Francisco Merlos Arroyo. Y cuando estábamos en una de las mesas de trabajo, ¿verdad?, él se acercó a nosotros y nos decía en esa mesa de trabajo: bueno, hablamos mucho de la catequesis, que queremos una catequesis así, una catequesis más integral, una catequesis que lleve a la persona a una adhesión plena a Jesucristo y que esta catequesis transforme la vida del ser humano y lo haga ser una persona pues integralmente que trabaje para bien de sí y para bien de los demás, ¿verdad? Pero en esa unidad con Jesucristo. Entonces dice, si esa catequesis queremos, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos catequistas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de catequistas necesitamos para la catequesis que queremos? Hoy nosotros en nuestra diócesis de León tendríamos que pensar, estábamos viendo al principio, ¿quiénes son los que necesitan esta catequesis? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, incluso también los ancianos. Y decíamos, una catequesis que parta desde el querigma, ¿verdad? Una catequesis que lleve a la persona a ese encuentro pleno con Cristo para que desde ahí se empiece a germinar la fe. Y entonces esta catequesis pueda ser una catequesis que surja de un encuentro con Jesucristo y ahora lleve a la persona a una madurez en la fe en Jesucristo. De eso hemos venido hablando en los capítulos que llevamos del directorio.
Pero para tener esta catequesis, entonces necesitamos catequistas bien formados. Necesitamos, ahora sí que, invertirle a la formación de los catequistas. Porque ¿cómo vamos a tener una catequesis así sin catequistas bien formados? Necesitamos invertirle ahí. Y desde el principio de la iglesia, hermanos, solamente desde el principio de la iglesia, desde el principio del cristianismo. ¿Cuál es el principio del cristianismo? El mismo Cristo. ¿Sí? Él es el principio. Porque llegada la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. El Hijo de Dios que nace sí de una mujer, pero el Hijo de Dios que ya siendo grande, ya siendo adulto, empieza él a llevar a cabo la misión para la cual vino, instaurar el reino de Dios, y empieza a evangelizar. Y ya habíamos visto cómo la catequesis está dentro del proceso evangelizador. Y para hacer esta labor, Jesús mismo se hace de un grupo de amigos. Lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3, del versículo 13 en adelante al 19, ahí nos dice cómo Jesús hizo de un grupo de amigos, pero también de un grupo de colaboradores. Ese es su primer grupo, el grupo de colaboradores, que son los 12. ¿Verdad? Ahí en Marcos 3:13 nos dice cómo subió a un monte y llamó a los que él quiso. Y dice, ¿para qué los llamó? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Es decir, para enseñarlos, para que lo conocieran a él, para que convivieran con él, aprendieran de él, y una vez que ya estuvieran capacitados, entonces enviarlos a predicar. Entonces, ¿quién fue el primero que invirtió en la catequesis? Ahí está, perdón, en la formación, ahí está la naturaleza de la formación. ¿Quién fue el primero que invirtió en la formación? Jesús. Jesús, que formó a sus colaboradores. Y no solamente formó a 12, porque de esos 12 después se hizo un grupo más amplio, que algunos biblistas, y viendo algunas citas bíblicas, nos habla de 72 discípulos que fueron enviados de 2 en 2. Y luego en Hechos de los Apóstoles nos habla de 120. Y más adelante nos va a decir que de esos colaboradores de los apóstoles y de Jesús, de los que habían sido discípulos desde el principio, se escogió a 7. Acuérdense que eran los 7 diáconos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo Jesús fue formando, y no solamente a discípulos hombres, también a discípulos mujeres, ¿verdad? A sus discípulas. Entonces Jesús hizo sus 12 apóstoles, ¿verdad? Los capacitó, continuó capacitando, pero volvió a integrar más, que son sus discípulos, que son los 72. Y así fue aumentando, capacitando, exactamente. Porque Jesús no los lanzó primero. Creo que esa cita bíblica que les dije ahorita de Marcos 3, del 13 en adelante, es muy clara. Jesús no los envía primero. Jesús primero los llama para que estén con Él, para que aprendan de Él. Y yo siempre que hablo de la formación, les digo, hoy los catequistas dicen, ¡ay, el curso introductorio! ¡Ay, el curso básico más! ¡Ay, el curso medio! ¡Todavía más! Ahí no se acaba. Porque imagínense, los apóstoles estuvieron en lo que dice San Juan, nada más viendo lo que dice San Juan, que San Juan habla de 3 subidas de Jesús a Jerusalén, es decir, una por año, porque era lo que hacían los verdaderos judíos, ¿verdad? Subir una vez al año a Jerusalén. Entonces estamos hablando de 3 años. Juan está hablando de 3 años de vida pública. ¿Se fijan? Eso está hablando San Juan. 3 años de vida pública. Y en esos 3 años, ¿quién estuvo con él? Los apóstoles. Es más, hasta dormían con él, ¿o no? Sí. No iban a todas las comarcas y luego de repente veían que Jesús se levantaba muy de madrugada. ¿Qué quiere decir?
que dormían cerca. Entonces el curso introductorio se lo chutaron en una semana porque Pues imagínense. Rápido, o sea, sí me explico, y luego después el nivel 1, básico 2, todos se lo aventaron, que te gustan unos 6 meses para dormir con él y estar con él. Convivían con él. De la fuente. Convivían con él día y noche. De él aprendieron a orar, de él aprendieron del Padre Celestial. Por eso Jesús dice, también nos lo dice San Juan, yo ya no les llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas ustedes ya conocen todo. Yo ya les di a conocer todo lo que sé de mi Padre, todo lo que he aprendido de mi Padre, yo se los di a conocer. O sea, ni siquiera podemos decir que ni siquiera los seminaristas que se la pasan 8 años en el seminario, después de la preparatoria son 8, ¿verdad? Y con el año de pastoral son más, pero bueno, son 8 años de preparación. Pues ni aún ellos todavía tuvieron todo lo que tuvieron los apóstoles, porque era día y noche del mismo maestro, directo del maestro, ¿verdad? Fue una formación plena, continua, integral, porque si vemos a los apóstoles, yo el otro día buscando para los niños un poquito algo para darles de los apóstoles, porque son niños pequeños, ¿verdad? Me encontré también con uno que se llama Catholic Kids, creo, donde un niño les explica un poquito sobre cada uno de los apóstoles, cómo son y cómo nos podemos asemejar un poquito a ellos, con cuál de ellos nos asemejamos, ¿verdad? Está muy padre ese video de donde habla de los apóstoles y nos narra así muy a grandes rasgos algunas características de los apóstoles, ¿verdad? Y yo reflexionaba después, ciertamente si vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar esas características que dice ahí, ¿verdad? El video de los apóstoles, algunos así, con su ímpetu de salir adelante, ¿verdad? Muy imperiosos, incluso unos con un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, Jesús poco a poco los va puliendo, porque la formación, ¿cuál es su finalidad? Precisamente eso, ir puliendo a la persona, irla detallando. ¿Cuál es la finalidad de la formación? ¿No es esa? Esa es la finalidad de la formación, que el catequista cada día se vaya asemejando más a su maestro, que el discípulo cada día se parezca más a su maestro. Esa es la finalidad de la formación. Que se vaya acabando el yo y se muere el hombre viejo. Exactamente, y como dice San Pablo, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Vamos para saludar. Muchas gracias, muy bien. Sí, los saludos. Bueno, les decía, es como dice San Pablo, ya no es Cristo, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora mis actitudes se van a ir pareciendo más a las de Cristo. Cuando nos encontramos todavía catequistas, y hasta puede dar risa, ¿verdad? Y a lo mejor algunas veces lo hacemos nosotros, catequistas que hay algún compromiso fuerte en la parroquia, por decir, vamos a decir, ustedes van a hacer el aseo de la parroquia porque va a haber una celebración donde los niños van a recibir algún sacramento y bueno, se citan desde temprano para hacer el aseo, para preparar todo, y hay un catequista que les pone en el WhatsApp: disculpen, pero hoy estoy indispuesto. Y ustedes saben que no es cierto, ¿verdad? Hasta risa da. Pero ya muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos conoce. Y sabe que a veces solamente son pretextos para no ir a hacer lo que nos corresponde, para no comprometernos. Pero cuando tú ya tienes la formación, ya eso ya no se da. Aunque sea corriendo, aunque sea haciendo todo lo que esté de tu parte, pero llegas a tu compromiso. Llegas a tu compromiso y dices, y tengo que hacerlo porque no solamente es por los niños. Sí es por los niños y porque los quiero y porque
¿verdad? Pero también es porque tú sabes que el maestro te está impulsando a eso, ¿no? Que ahí está el maestro que te está enseñando tu compromiso, tu responsabilidad, ¿no? Y poco a poco te vas haciendo más semejante al maestro. Ya no es fácil decir esas mentirillas piadosas que dicen, ¿verdad? Porque tú sabes que no está bien. Y así el comportamiento poco a poco va cambiando, va cambiando. Esa es la finalidad de la formación. Pero también la finalidad es que tú te conviertas en un testigo de aquel que te ha llamado. ¿Sí? Porque ahora tú vas a poder dar razón de tu fe. Y por eso va a decir San Juan y San Pedro también en la carta, ¿verdad? San Pedro lo dice, ahora damos testimonio, ahora podemos dar razón de nuestra fe. Y San Juan va a decir, porque todo aquello que hemos visto, que hemos oído, que hemos palpado con nuestras manos, ahora nosotros se los transmitimos a ustedes. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Y el catequista, cuando se está formando, está escuchando, está viendo, porque eso es algo importante en la formación. El otro día me decía una de mis sobrinas, ay, es que a mí no me gusta la historia. Les digo, es que cuando uno estudia historia, tienes que ser como parte viviente de eso, ¿sí? Cuando tú vas estudiando un libro, sobre todo cuando es de historia, métete ahí y verás qué bonito es, ¿sí? Porque imagínate, tienes que aprender a que tu mente empiece a crear, a recrear, y entonces parece que tú estás en el lugar y vas viendo lo que te está narrando el autor del libro, ¿verdad? Así debe de ser el catequista. El catequista debe de llevar a la otra persona a que se encuentre con Jesús a través de su palabra, a través de lo que está diciendo, a través de lo que está expresando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tú has visto, has oído, has palpado a nuestro Señor, ¿verdad? Sí, a lo mejor no lo vemos como los apóstoles, pero lo hemos visto a través de la fe, lo hemos escuchado a través de su palabra y lo hemos palpado a través de las obras que está haciendo en nuestra vida. Entonces, ahí está como si podemos llevar esta formación. Por eso la formación de los catequistas, decíamos, su naturaleza empieza desde los inicios del cristianismo, ¿verdad? Y fue Cristo quien empezó a formar a sus apóstoles, pero luego también los apóstoles formaban a sus discípulos. Veámoslo en Hechos de los Apóstoles. Y nos lo dice también San Pablo, cómo él formaba a sus discípulos. Y después empezaron a formar, los santos padres también formaban a sus discípulos. Así hasta que llega el momento en que es necesario estructurar esa formación. Eso fue el catecumenado, se estructuró la formación. Y más adelante se sigue estructurando cuando ya, por ejemplo, San Carlos Borromeo y otros grandes santos estructuran la formación académica de los sacerdotes. ¿Sí? Tiene que haber una estructuración. Entonces, como que el mismo mundo, lo mismo que va cambiando en el mundo, va siendo necesario que la formación vaya evolucionando. No podemos estancarnos. Hoy la catequesis requiere de catequistas más profesionales, ¿sí? Y por eso podemos hablar de profesionalizar la catequesis, ¿sí? Pero no estamos hablando entonces de tener catequistas de buena voluntad y nada más. Qué bueno, porque la mayoría somos catequistas de buena voluntad, ¿sí? Pero no basta con eso. Tenemos que dar un plus. Y ese plus es formarnos. Tener pasión por Jesús. Exactamente. Porque no tibio. O sea, es una gente apasionada de Jesús. Exacto, se necesita gente apasionada de Jesús, pero para estar apasionado de Jesús, como dice San Pablo en la carta a los Romanos,
¿cómo van a hablar de Él si no lo conocen? ¿Sí? ¿Y cómo lo van a conocer si nadie se los ha enseñado? Entonces, ¿cómo vamos a tener que querer catequistas así bien profesionales si no hay quien los forme? Por eso hoy la iglesia también tiene que invertir. ¿Y tiene que invertir en qué? En la formación de los catequistas. ¿Sí? Y el mismo catequista tiene que invertir en su formación. ¿Qué va a invertir? Tiempo. Tiempo, ¿verdad? Ganas, su interés. Tiene que invertir en él mismo. A veces llegan personas, ¿verdad? Me daba risa la otra vez con una de mis hermanas, que llegó una persona y dijo, ay, es que tengo las manos muy resecas ahorita con todo eso del gel y todo eso, ¿verdad? Y le dice mi hermana, inviértete, ¿verdad? Inviértete. Y nos dio risa porque dice, sí, hay personas que quieren tener la piel muy suavecita, pero no se invierten. Cómprate aunque sea una crema, aunque sea corrientita, pero ponte crema, ¿verdad? Inviértete. Toma agua también, porque el agua también te ayuda a que tu piel esté más sana, ¿verdad? Más hidratada. Entonces, inviértete. Ay, es que pues también sucede esto y esto. Inviértete un ratito, a lo mejor hacer algunos estiramientos para que tú también no te vayas a quedar paralizada en un momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en tu persona tienes que invertir. En alimento y en todo tienes que invertir. De la misma forma, si te quieres formar, tienes que invertir. ¿Y qué vas a invertir? Tiempo. Y también a veces económicamente, porque también vas a invertir en libros, ¿verdad? En aquello que te puede ayudar a documentarte, a estar al día. A veces decimos, bueno, pero bueno, me lo han dicho a mí, pero a veces, ¿por qué a los que van y dan clase les dan algo? Pues les digo, hombre, caramba, pues todo lo que invirtieron, ¿verdad? Todo lo que invirtieron ellos, no solamente en cuestión económica, sino de su tiempo. Porque no es fácil a veces ponerte a estudiar cuando tienes tantas cosas, ¿verdad? Recuerdo ahora que yo empecé a estudiar la licenciatura en 2016, empecé a estudiar la licenciatura en catequética y pues era en línea. Hombre, que yo dije, pues en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Yo nunca he hecho esto, pues, de estudiar en línea, pero en el nombre sea de Dios, porque no me queda de otra, ni modo de irme a vivir a Guadalajara 4 años, ¿verdad? Tengo que estudiar en línea. ¿Y a qué hora sí va a ser mi trabajo de la parroquia? Mi trabajo de la dimensión, ¿sí? Y mi trabajo de casa, porque también soy hija de familia y tengo trabajo en casa. Y dejar tiempo para estudiar, pues ni modo, a veces me daba la 1 de la mañana y estaba estudiando, ¿verdad? O a veces decía, Señor, pues ayúdame, me voy a quedar dormida ahorita un rato a las 11 de la noche y me ayudas para levantarme a las 5 de la mañana, ¿verdad? O 4:30 y ponerme a estudiar. Un día una de mis sobrinas le dio risa, la que vive ahí en la casa, porque ese día, más bien un día antes, yo me había quedado haciendo algunos trabajos hasta como a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y pues ella vio la luz prendida de mi cuarto haciendo yo los trabajos que tenía que mandar. Y al día siguiente, pues me dormí más temprano para poder, pero ella no vio que me había dormido temprano, ¿verdad? Y ya al tercer día, pues yo estaba levantada a las 4:30 de la mañana para empezar a leer, a esquematizar y poder empezar a hacer los trabajos que tenía que enviar ese día. Y él me dice, tía, ¿hasta qué hora se duerme? El otro día me dormí y no se dormía. Y ahora se levantó bien temprano. Yo me levanté, salí y estaba su luz prendida a las 5 de la mañana. Pues sí, yo ya a las 4:30 estaba haciendo mi trabajo, ¿verdad? Y te tienes que esforzar, son pequeños esfuerzos, pero que al final te dan una gran satisfacción. Claro. ¿Por qué? Porque tú invertiste tu tiempo, tu esfuerzo y ahora puedes llevarlo a los demás. ¿Sí? Y esa es la formación. ¿Y qué te ayuda mucho? La comunidad cristiana. La comunidad cristiana, que es un lugar privilegiado de formación, como lo dice aquí en el número 133.
¿verdad? En el número 133 nos habla de esa comunidad cristiana como el origen, el lugar y la meta de la catequesis, ya que en ella se proclama el Evangelio. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera comunidad cristiana? Yo siempre digo eso. La primera comunidad cristiana, el vientre de donde sale todo, también es la familia. Porque es en la familia donde también empieza. ¿Sí? Yo sí le agradezco a Dios porque cuando tú tienes una familia que, pues sí, a lo mejor hay momentos en que te dicen, y otra vez al templo, y otra vez eso, y otra vez vas a estar ahí, hombre, ya llévate la cobija, ¿verdad? Pero también, cuando tú les dices, tengo esto y esto, tengo que hacer esto, te apoyan, ¿sí? Te apoyan, te dan ese espacio. Entonces, esa es tu primera comunidad. Y luego la comunidad que te rodea, la comunidad parroquial, la comunidad vecinal, esa también te ayuda, porque a través de ella aprendes todo lo que vive la comunidad. Eso también es parte de tu enseñanza. Entonces, por eso dice, es origen, ¿verdad? Es lugar donde te estás formando, pero también es la meta. ¿Por qué? Porque después todo lo que tú recibiste, toda tu formación, ¿hacia dónde tiene que ir? A la comunidad. Se devuelve hacia la comunidad. Entonces, esto es bien importante, cómo esta comunidad cristiana tiene que estar presente en nuestra vida para formarnos. No podemos prescindir de ella, de la comunidad. A través de ella aprendemos, en ella seguimos aprendiendo, seguimos formándonos y hacia ella va todo lo que aprendimos. ¿Sí? Eso es hacia donde nos lleva. Por eso dice en el 134, dentro de la comunidad tiene un papel particular el grupo de catequistas, que junto con los presbíteros comparten mutuamente el camino de la fe y la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista y se toma conciencia del proyecto evangelizador. Al escuchar las necesidades de las personas, al hacer el discernimiento pastoral, al preparar, evaluar e implementar los itinerarios de fe, se va forjando un laboratorio de formación permanente para el catequista. Esto es importante porque cuando yo veo las necesidades de mis vecinos, de mi familia, de los que forman la comunidad parroquial, ese ya es un análisis de la realidad. Ya estoy analizando, ¿verdad? ¿Qué le falta a mi comunidad? Y luego, ahora, desde lo que quiere Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios para mi comunidad? ¿Quiere que mis vecinos vivan así como ahorita los veo, que a veces se pelean o que sean las diversas situaciones que cada quien tiene, ¿no? O en mi familia, esas situaciones que están pasando, ¿Dios las quiere? Ah, no. Entonces, a ver, aquí tengo esta realidad. Esto es lo que Dios quiere. Entonces le voy a hacer como el doctor, ¿no? A ver, esta es la realidad, esto le duele, pero esta debe de ser lo bueno. O sea, su estómago, su cabeza no debe de tener este dolor, sino que debe de estar así. Entonces, ¿qué voy a hacer para atacar eso? El Evangelio que me dice. Y desde ahí, entonces voy a ayudar a esas personas. Entonces la misma comunidad, la misma familia me está ayudando en mi formación, ¿sí? Porque ya el ver sus situaciones y el que también haya personas, como decíamos ahí, ancianos o personas maduras en su fe, que me dan su experiencia de fe, eso es una formación para mí. A mí me quedó muy grabado lo que decía un maestro cuando fuimos a un curso de didáctica. Y decía ese maestro, el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto. ¿Sí? El maestro aparece cuando el alumno está dispuesto. ¿De quién puedo aprender? De todos. De todos, del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano, del que fue a la universidad, del que no fue, del que vive en el campo. De todos puedo aprender si me abro a la enseñanza. Por eso el maestro aparece
cuando el alumno está dispuesto. Pero si yo soy de los que dicen, ¿para qué me lo dices si yo ya me lo sé? ¿Sí? ¿Para qué me estás hablando de eso si yo ya conozco todo eso? Entonces, ¿podría aprender? No. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto. Así venga, como decía hace ratito el padre Francisco Merlos, un catequeta con mucha experiencia, ¿verdad? Venga él y me dé un curso maravilloso, pero si yo estoy, qué aburrido. Todo eso ya me lo sé. ¿Qué voy a aprender? Nada. Nada. Tenemos que estar dispuestos a aprender, para aprender también del niño. Entonces, ahí está cómo el aprendizaje se da en el momento en que nosotros nos abrimos a él. ¿Sí? Y de todo podemos aprender. Así pues, el grupo de catequistas es el contexto real en el cual todos pueden ser evangelizados continuamente y permanecer disponibles para nuevos aportes formativos. Muchas veces podemos decir, ay, pues fulanita acaba de entrar a la catequesis, ¿qué me puede enseñar ella? Acaba de empezar a ser catequista. Puedo aprender de ella o de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya con tantos años de catequista se me había olvidado algunas cosas nuevas, o no sé algunas cosas nuevas, ¿verdad? Y hay hasta de los contextos en que viven hoy los jóvenes, los adolescentes. Entonces, esa catequista o ese catequista que acaba de entrar me va a poner en esos contextos y voy a aprender de él o de ella. ¿Cómo voy a acercarme ahora a los adolescentes? ¿Cómo me voy a acercar a los jóvenes? ¿Sí? Porque estoy aprendiendo de esos nuevos contextos, de esas nuevas culturas que están viviendo ellos. ¿A través de quién? De esa catequista que acaba de entrar y que no tiene ninguna formación. No tiene ninguna formación catequística, pero tiene formación en otras cosas. Y desde ahí estoy aprendiendo. ¿Se fijan? Entonces todos podemos aprender de todos. En una ocasión leí algo de que puede haber personas preparadas muy bien académicamente y humanamente no. O habrá personas que académicamente tendrán la primaria o no, sin embargo una calidad de persona. Exactamente. De gente, ¿no? Exactamente. Y yo las he visto, de esas que tú dices, ¿verdad? Sí, Que es exacto. toda la sensibilidad de las cosas de Dios. Sí. O sentido común de las cosas de Dios. Si no lo hay, aunque tengan doctorado. Sí, a veces que yo estaba en las catequesis prebautismales, llegaron a llegar personas pues que decían, ahí viene el doctor fulano de tal, o el ingeniero que es muy renombrado, ¿verdad? Y que no sé qué. Y luego su actitud en las catequesis, ¡uy, Dios santo! Una actitud tremendamente fea, ¿verdad? Y luego cuando iban platicando de salida, escuchaba su vocabulario y yo decía, Ave María, y esta persona tiene tanta formación. Y sin embargo, personas como una que ustedes estuvieron aquí, ¿verdad? Aquí trabajando con ustedes, Amalia, a quien yo conocí cuando escasamente había terminado la primaria, después gracias a Dios se pudo superar académicamente, ¿verdad? Pero escasamente había podido terminar la primaria por todas las situaciones que vivió en su familia, después se casa, con sus 7 niños, ¿verdad? Que tiene que sacar adelante y todo, pero sin embargo yo aprendí tanto de ella. Cuando íbamos a tocar para invitar a ser catequistas, de recién que llegó el Padre Vidal, ¿verdad? O cuando íbamos a alguna comunidad y siempre ella me decía, mira, ahorita que lleguemos vamos a hacer esto y vamos a decirle a las personas, por ejemplo, cuando llevamos el carro o la camioneta, vamos a decirles si nos permiten quedarnos ahí porque no hay otro espacio para estacionarnos. O sea, siempre pedir permiso, con educación, hablarle a la gente, saludarle, ¿verdad? Darle las gracias. Todos esos detallitos pequeñitos que yo decía, wow, no tendrá más que la primaria, pero es una persona de veras muy educada, con una calidad humana tremenda, ¿sí? Y aprenden mucho de esas personas.
muchísimo, ¿sí? Les digo, una calidad humana, pero tremenda, ¿verdad? Y una espiritualidad que se sentía nada más en el hablar o en el actuar, ¿sí? Y estas son personas que trascienden así, pues porque ella ya partió y está mencionándose aquí. Y cuando tú mencionaste tu nombre, varias cabezas, sí la conocimos, o sea, sí, claro que sí me acuerdo de Amalia. Son personas que ascienden por su forma de ser, su actitud. Y precisamente eso habla aquí cuando habla de la formación, habla de la importancia del testimonio, ¿verdad? La formación empieza por el testimonio y ahí encontramos a esas personas que dan testimonio, ¿sí? Y bueno, hay de todo, porque también he encontrado personas con una gran capacidad académica, ¿verdad? Con sabe cuántos doctorados, y sin embargo personas tan humildes, tan sencillas, que de veras te quedas guau, ¿verdad? Un compañero y yo, bueno, ustedes conocen a Mauricio, él también está estudiando la licenciatura en catequética, y le hacen la burla porque siempre que hablamos de esa maestra dicen que está enamorado de ella, ¿verdad? Digo, es que no es que esté enamorado de ella, simplemente cuando uno la conoce, la trata, tiene clases con esta persona, dices, de veras, wow, qué calidad humana tiene esta persona. Su forma de tratarte, su forma de acercarte a ti, su forma de dar la clase que te va llevando, te va guiando, te va conduciendo. Es más, no puedes con ella sacarte un 9, un 8, no, porque no, de veras, ella te va llevando de tal forma que te tienes que sacar 10. Tienes que llevar a la excelencia porque ella te va llevando a eso. ¿Sí? ¿Y qué calidad humana tiene esa mujer? ¿Sí? Por eso cuando Mauricio habla de ella, muchos dicen, ¿tú estás enamorado de tu maestra? No, es que la verdad, qué personas, ¿sí? Y tú ves a una maestra que está chaparrita, está delgadita, y tú dices, wow, qué gran mujer, ¿verdad? Qué gran mujer. De eso se habla, sí, esa es la formación. Cómo a través de tus actitudes vas formando, vas guiando, vas conduciendo, ¿verdad? Bien, pues hacia allá tiene que ir la formación de los catequistas, a ir profesionalizando la catequesis, no para sentirnos grandes, sino para ser cada vez más humildes y con testimonio llevar a los demás al encuentro con Cristo. Pero en esa humildad no dejar la sabiduría que viene de Dios. En esa humildad saber dar respuesta a los retos que tenemos ahorita en la iglesia, porque ahorita la iglesia tiene muchos retos, ¿verdad? Y no debemos dormirnos en nuestros laureles, tenemos que hacerles frente a esos retos, ¿sí? Hay muchos retos. ¿A poco todo esto que está sucediendo de los feminicidas y los feministas también, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo con lo del aborto, ¿de dónde viene? Las relaciones del mismo sexo. No es exactamente la ideología de género, no es una distorsión de la dignidad de la persona. Claro, sí. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho en la dignificación de la persona, pero ahora sí con bases y fundamentos fuertes desde la ciencia y la fe. Como decía el Papa Juan Pablo II y su mano derecha, el cardenal Ratzinger, que lo hizo el Papa Benedicto XVI, decían, la fe y la ciencia no están peleadas, tienen que ir de la mano. Y por eso nosotros catequistas debemos de estar preparados adecuadamente para dar respuestas, ¿sí? A todo eso que se está viviendo ahorita. Porque si nada más les hablamos desde la fe y desde el Evangelio, pues nos van a tachar, ¿verdad? Y nos van a hacer a un lado. Pero tenemos que dar razón de nuestra fe también desde la ciencia. Claro. ¿Sí? Por eso es importante que estemos preparados. Por eso es importante la formación de los catequistas, la profesionalización de la catequesis. Por eso es tan importante. Y discúlpenme, me emociono porque yo sigo insistiendo que tiene que haber un lugar en la diócesis, ¿verdad? Un lugar desde donde sea el centro que parta la formación para todos los catequistas.
Sí. ¿Sí? Tiene que haber un lugar que sea el centro como de investigación, el centro de reflexión de la catequesis. Sí está la DIVEC, pero a veces yo me siento tan dispersa en el equipo. ¿Por qué? Porque ahorita como va a haber un lugar físico, donde estén bibliotecas, donde esté todo para que el catequista también Formar llegue. una fuente, ¿verdad? Hacen una fuente para ir a investigar. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Y que el catequista también llegue y se siente en su casa. Que llegue con confianza y diga, oye, tú que estás aquí en el equipo, ¿cómo le podemos hacer? O mira, yo vengo a aportar esto, porque también el catequista puede llegar a aportar. ¿Sí? Tanto el equipo que esté ahí en esa reflexión, en ese estudio, en ese análisis, tiene que aportar, como los catequistas también pueden llegar y decir esto, ¿verdad? Y el catequista que no encuentra dónde, va a llegar ahí y va a encontrar biblioteca, va a encontrar muchas cosas que le pueden ayudar. Eso es lo que se necesita. Y entonces la formación se puede descentralizar y llevarse a todos los decanatos, pero ¿con quién? Porque dijo Jesús, vamos a formar el grupo, primero hizo 12, ¿sí? Y podríamos decir, ese es el equipo central de la dimensión, pero luego fueron 72, 120. Oigan, para llegar a 17 decanatos y a más de 140 parroquias con 10 pelos que están ahí en el equipo, ¿será suficiente? En la parroquia 121. Sí, por eso, pero con 10 pelos que están ahí en el equipo central, ¿será suficiente? No, se necesitan más y se necesita seguir profesionalizando. Me decían hace como 2 años, cuando empezó, 2 años pasaditos, casi 3, cuando empezó Mauricio a ir a la licenciatura, me decía una catequista, oye, es que algunos me dicen que ustedes no quieren que ya alguien más vaya. Dije, al contrario, entre más vayan para mí mejor, me toca menos trabajo, ¿verdad? Sí. Muchos menos. Yo quisiera que muchos fueran y estudiaran la licenciatura, porque entonces tendríamos un equipo bien fuerte. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos llevarle a los catequistas que ellos no pueden o no tienen los recursos o incluso el nivel académico que les piden para hacer la licenciatura. Pero que sin embargo nosotros les podemos llevar y transmitir todo eso. ¿Sí? Pero entre más personas haya, mucho mejor. ¿Sí? Me dicen, entonces tú no estás celosa porque está yendo Mauricio y bueno, las que en ese momento se habían inscrito. Dije, no, al contrario, que se inscriban más, ¿verdad? Que vayan más, que le entren más. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha gente. Entre más crezca nuestra diócesis y más retos haya en nuestra diócesis, más gente capacitada necesitamos. ¿Sí? Necesitamos más personas capacitadas. Entonces, pues ahí tenemos. Ahí están esos lugares, la naturaleza, la finalidad y el lugar privilegiado de formación. Ahora vamos a los criterios para ir concluyendo. Dice Freud, para ir concluyendo Freud, en la formación de los catequistas deben tenerse en cuenta algunos criterios que son inspiración, que sirvan de inspiración para los proyectos formativos. Dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy, es necesario armonizar sabiamente y con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria, el cuidado de las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso por el bien común. De manera concreta se deben considerar estos criterios. Y aquí nos presenta algunos criterios, nos trae de la A a la F. Esos criterios son 6, que de ahí se van a desprender muchos otros, ¿verdad? Pero en esos 6 podemos encontrar la fuente para los criterios de la formación. Habla de la espiritualidad misionera y evangelizadora, ¿sí? Un criterio es la espiritualidad misionera y evangelizadora. Y aquí yo les voy a dejar que luego ustedes lo lean, ¿verdad? Lo analicen. Van a tener estos días que vamos a estar hasta de vacaciones, porque acuérdense que el otro sábado no tenemos clase, pero estos días para que ustedes los analicen, los profundicen, ¿verdad? Estos criterios de formación. Pero nada más así, hablando de la espiritualidad misionera y evangelizadora,
muchas veces nos quedamos, ay, sí, yo me formé. Está bien, ya me formé, ya está ahí. Y sucede lo que unas compañeras cuando estábamos en teología, ¿verdad? En el diplomado de teología, pues terminamos, a nosotros nos dieron, yo les digo, un curso ya después, ¿verdad? Fuimos a un curso extra después de que terminamos el diplomado, ¿sí? Ahí es donde nos dieron Mariología y otros fundamentos también de la teología. Y las compañeras, después de que terminamos ese curso posterior, decían, ¿y qué otro curso, padre? ¿Y qué otro curso? Le decían al padre. Y hasta que les dijo el padre, no, hombre, ya váyanse allá, váyanse a trabajar. No quieran ser como las vacas, come y no da nada, ¿verdad? Hay que dar. Entonces muchas veces me formo, ¿pero para qué? ¿Para mí solo? No, es para darlo. Entonces ahí está la espiritualidad misionera, evangelizadora, con ese celo evangélico por llevarlo a los demás. Ahora que yo ya lo conozco, tengo que llevarlo a los demás. ¿Se fijan? Ahí está ese celo apostólico. Entonces, espiritualidad misionera y evangelizadora. La catequesis como formación integral. Entonces, que en el criterio de formación de los catequistas veamos la catequesis como una formación integral, de tal forma que entonces el catequista tiene que tener también una formación integral como persona, como cristiano, como educador en la fe, ¿verdad? Como pedagogo, una persona creativa. Entonces tiene que tener una gama que tiene que conocer muy grande para poder llevar a cabo esa catequesis integral, ¿verdad? Por eso, ¿cuándo se acaba la formación? Me preguntaban algunos el otro día, ¿cuándo vas a acabar de formarte? Pues cuando Dios ya no quiera que esté yo de catequista, ¿verdad? Entonces se va a acabar. ¿Por qué? Porque como dijo Santo Tomás, ¿verdad? Después de hacer la suma teológica, esto es nada en comparación de lo que es Dios. Siempre vamos a necesitar para seguir dando. Si ustedes llenan un vaso y lo vacían para darle a alguien más, pues hay que volverlo a llenar, ¿verdad? Ahora sí como San Felipe Neri. Ajá, San Felipe Neri, ¿verdad? Que cuando les estaba dando a los niños, ya no tengo, y otra vez se le volvía a llenar, y otra vez les daba, ya no tengo, y otra vez, ¿no? Pero ¿quién la llena? ¿Quién la llena? Dios. Pero si tú te dejas llenar, para que sigas dando, ¿verdad? Así es. Bien. La C, un estilo de acompañamiento. El catequista y el formador, sobre todo, tiene que acompañar. Entonces nosotros tenemos que tener el estilo de acompañamiento de Jesús. Se los digo a grandes rasgos, ¿verdad? Porque ustedes lo van a estudiar bien, así rápido. La coherencia entre los estilos formativos, coherencia. O sea, no es que, pues este forma de la forma, este otro. Y me decía un día una persona que daba catequesis prebautismal. Bueno, todavía la dan, más que ahorita como no ha habido, ¿verdad? Pero me dice, oye, es que yo no quiero estar aquí en el equipo de prebautismales, es que me sentí mal. Le digo, ¿por qué? Es que fulanita me dijo que yo tenía que dar la catequesis prebautismal como esta otra persona. Dije, no. Tú estudia bien tu catequesis, prepárala bien y dala como tú. ¿Sí? No la vas a dar como yo. Porque Dios nos tomó a cada uno con nuestras cualidades y nuestros defectos, y así vamos a trabajar. ¿Sí? Cada uno lo vamos a dar con nuestro estilo. Entonces hay diferentes estilos. Por eso aquí, coherencia entre los estilos formativos. Que no digamos, pues esto sí y esto no, ¿verdad? Luego ustedes lo van a seguir estudiando y hay más cosas que nos va a decir sobre ello. Perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación. Entonces, disposición para aprender. Ya les dije, es abrirnos, ¿verdad? Para aprender.
disposición para la autoformación. Yo le decía el otro día al equipo de la dimensión, sí, ahorita le estamos dando prioridad a las revistas digitales, porque ahorita se les tiene que hacer llegar a ustedes todo lo que podamos, todo el material de forma digital. Pero también tenemos que pensar en los procesos. Y esta revista, Un Rostro Nuevo, que empezó en el 98, es una forma de formación. Es una formación autodidacta para el catequista. Y la finalidad de esa revista es ser formativa e informativa, de tal forma que los catequistas se formen y se informen. Y ellos también puedan informar a los demás. Que los catequistas también puedan informar, en nuestra parroquia tuvimos esto y esto, tuvimos esta experiencia maravillosa. Esa es la revista. Entonces no hay que perder los procesos por los sucesos, ¿sí? Hay que seguirle adelante. Y la dinámica de laboratorio, nos dice aquí en la dinámica de laboratorio, en el contexto grupal, como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo. Yo ya me formé, pero ahí se quedó, ¿no? ¿Verdad? Yo le decía el otro día a una de mis hermanas, tú conoces mucho de manualidades, de muchas cosas, pero si tú enseñas a los demás, vas a aprender más, ¿sí? ¿Cómo aprende más el chef? Elaborando las cosas, ¿sí? Ya aprendió la receta y ya se quedó ahí, ¿no? Porque entonces sabe que a esa receta a lo mejor le falta una pizquita de sal, o una pizquita de azúcar, o este condimento. ¿Por qué? Porque no le supo igual, ¿verdad? Dice, con esto sabe mejor. ¿Cómo se aprende? Haciendo. ¿Sí? Entonces, la catequesis es un gran laboratorio también. Ahí tienen algunos criterios de la formación que luego vamos a ahondar más. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Terminamos. Vamos a dar ya las presentaciones. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido de formación. Te damos gracias porque tú nos has llamado a nosotros para estar contigo, para aprender de ti y para enviarnos a predicar. Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestro corazón para aprender de aquellos que están a nuestro alrededor y tener siempre esa disposición para seguirnos formando. Al igual que tu Madre María, la primera discípula tuya, que todo guardaba en su corazón. Amén. Dulce Madre, no se dejes de nuestro Padre. Ven conmigo a todas partes y solo nos obedece. Tú que nos proteges tanto,